Es una, me acuerdo haber dicho que yo personalmente no creo en, o sea, entenderme cuando digo no creo, creo que hay hay aviamiento, lo que no creo es que que debería haber necesidad para ello. Si la iglesia estuviese, el cuerpo de Cristo estuviese viviendo en obediencia, ¿no? Vamos a ver algunas definiciones. La semana pasada terminé hablando de avivamiento y os digo sinceramente que aunque yo crea que la iglesia debería no necesitarlo porque deberíamos estar avivados y somos el cuerpo de Cristo, también reconozco de que nos hace falta algo, nos hace falta un despertar, nos hace falta un volver. No me gusta usar la frase, no me gusta usar la frase de volver al cristianismo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque muchos cristianos cuando dices eso automáticamente piensan en la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos de los apóstoles. Eh, y aunque es muy bonito las experiencias que leemos en el libro de los hechos acerca de la iglesia primitiva, no es el plan de Dios. No sé si me entendéis o no. El plan de Dios es de ir en gloria. Y la iglesia de hoy debería ser mucho más madura, mucho más mayor, mucho más poderosa, mucho más que la iglesia de los hechos de los apóstoles. O sea que cuando digo volver al cristianismo del Nuevo Testamento no me refiero a volver a hacer las cosas y ser como la iglesia primitiva. Me refiero a la obediencia y a vivir los principios y los conceptos que el apóstol Pablo escribió por revelación de Dios acerca del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la autoridad, del dominio que tenemos como el cuerpo de Cristo. Amén. O sea que eso quiero que quede claro desde el principio. Antes de meterme en el aspecto más espiritual, por así decirlo, quiero ver algunas definiciones de lo que es el avivamiento. Y es otro punto que no me gusta porque las definiciones eh, no siempre hacen justicia a lo que es el avivamiento. Pero bueno, vamos a probar para que tengáis una idea. ¿Qué es el avivamiento? ¿Por qué se llama avivamiento? Eh, está compuesto, como podéis ver, en primer lugar de dos palabras: avivar o avivamiento, avivar algo que ha estado vivo, pero que está dormido o como vimos la semana pasada la semana pasada vimos en la historia de Lázaro, cuando Jesús resucitó a Lázaro, que Jesús dijo no está muerto, sino que está dormido y yo voy a despertarlo y lo aplicamos a la iglesia y avivamiento es despertar algo o alguien, mejor dicho, despertar a alguien que se ha dormido, alguien que estaba vivo y ha muerto. O sea que solamente con esa introducción a a la palabra avivamiento podemos darnos cuenta de que el avivamiento no tiene nada que ver con la gente que no es cristiana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pecador, la persona que no es cristiana, la persona que no ha nacido de nuevo, está muerta espiritualmente, nunca ha vivido, nunca ha estado viva, entonces no se puede avivar. ¿Qué es, según la Biblia, qué es lo que tiene que pasarle a una persona que, que ha nacido en pecado, que está muerta espiritualmente? Tiene que nacer de nuevo. Es un concepto diferente, no sé si me estáis entendiendo. Tiene una persona, un pecador que nunca ha aceptado a Cristo, la salvación, la obra redentora de Cristo, tiene que nacer de nuevo. No puede ser avivado porque nunca ha estado vivo. El día que pecares, le dijo Dios a Adán, de cierto ese día morirás. Y murió espiritualmente. Entonces el avivamiento tenemos que tener en cuenta que se refiere a la iglesia, al creyente,
aquel que ha vivido antes, aquel que ha tenido vida, aquel que ha estado despierto en algún momento, es lógico, dejarme también incluir este punto, es lógico que si la iglesia o el creyente está avivado, tiene que afectar al mundo, tiene que afectar a la sociedad donde vive, tiene que afectar la comunidad donde vive. Amén. O sea que tarde o temprano, cuando la iglesia está andando en avivamiento, o el creyente como individuo está andando en avivamiento, avivado, afecta al mundo, pero no, el avivamiento no es para el mundo, es para el creyente. O sea que el avivamiento, según el diccionario, es volver a recobrar la vida de algo que estaba vivo y ha muerto, o que aparentemente está muerto. Como por ejemplo una persona que se ha ahogado. Cuando una persona se cae a la piscina o se cae al río y se ahoga, el corazón deja de latir, deja de respirar. Entonces, ¿qué hacen los rescatadores? ¿Qué hacen los que rescatan a la persona? La avivan. ¿Cómo la avivan? Haciéndole masaje cardíaco, respiración asistida, y la vuelven a un estado de vida. Otra definición, de acuerdo al diccionario de la palabra avivamiento, es volver a una vida activa, volver a la persona o a la iglesia, en este caso, de una vida de oscuridad, de depresión, de descuido espiritual, de no hacer nada. Una palabra para no hacer nada, como es de apatía, por ejemplo, o, para que me entendáis mejor, volverla a una vida activa, a una vida de pasión, a una vida de estar interesado por tu estado espiritual. Entonces, la iglesia de Cristo o el individuo, el creyente como individuo, necesita avivamiento cuando no se preocupa por su estado espiritual, cuando le da igual estar bien o mal, cuando su relación con Dios está descuidada, cuando su oración, su tiempo de oración está descuidado, cuando está deprimido espiritualmente, cosas así. O sea que esa es la definición así por encima de lo que es el avivamiento. No sé si os está, porque la idea de este estudio, de estos estudios sobre el avivamiento es el animarnos mutuamente a buscar más. Como he dicho yo al principio, no deberíamos necesitarlo, pero tristemente, si somos sinceros y nos examinamos a nosotros mismos, necesitamos buscarlo. Hambre por cambio. Y es ahí donde quiero llegar, y es ahí donde quiero que empecemos a meditar y a ver en nosotros mismos. ¿Necesitamos cambio o no? ¿Necesitamos cambio o no? ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo estamos en nuestro caminar con Dios? ¿Cómo estamos en nuestra relación con Dios? Y he mencionado varias veces, no sé si os habéis dado cuenta, la palabra individuo, avivamiento individual. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos tanto en buscar avivamiento a nivel de iglesia, cuando la solución es buscar avivamiento, el avivarme yo personalmente. Y cuando yo me estoy avivado, cuando yo estoy buscando a Dios, cuando yo estoy con las pilas puestas, como se dice aquí, entonces los resultados van a ser los que he mencionado antes. Va a impactar tu familia, va a impactar a ti, a tu iglesia, va a impactar a tu ciudad, va a impactar a tu región. ¿Por qué lo digo? Porque
porque también es verdad que aunque Dios traiga avivamiento a una iglesia, siempre habrá alguien, y lo digo por experiencia, porque como ya sabéis y lo he dicho algunas veces, hemos sido, por la gracia de Dios, partícipes de algunos moveres de Dios, y en los 3 o 4 que hemos sido partícipes en ellos, siempre hay alguno, siempre hay algún pastor, siempre hay algún líder, siempre hay alguna persona dentro de la misma iglesia que dice, yo realmente, o que me han dicho, todo esto de avivamiento está muy bien, pero yo realmente ni me va ni me viene, ¿me entendéis o no? Está bien para los jóvenes, está bien para la iglesia, para que esté contenta, está bien, pero yo, o sea que siempre hay alguno que no lo desea, alguno que prefiere seguir con el status quo, con la forma normal, por así decirlo, entre comillas, porque no es normal, de hacer las cosas. Eh, y lo triste es que, como dijimos la semana pasada, hay algunas cosas que, actitudes o cosas que acortan el avivamiento. Me preguntó mi hija la semana pasada, ¿por qué los avivamientos del pasado duraron tan poco? Y si estudias avivamientos, verás que hay algunas cosas que los cortan antes del tiempo. Y una de ellas es precisamente esa, cuando no todos están deseando vivir en ese nivel de relación con Dios, en ese nivel de estar avivados con Dios. O sea que el avivamiento primero hay que desearlo, y cuando lo deseamos con todo el corazón, el Espíritu Santo invade. Y esto es la definición para mí la más clara de lo que es un avivamiento, dejando a un lado los diccionarios. Es cuando nosotros, y lo vamos a ver en un momento, es cuando nosotros nos abrimos a Dios, le dejamos que Él obre nuestras vidas, lo anhelamos con todo nuestro corazón, y el Espíritu Santo, el Dios a través de su Espíritu Santo invade nuestras vidas, invade nuestra familia, invade nuestras iglesias, invade nuestra zona de comodidad, y nos hace conscientes de Dios aquí en la tierra. Se produce una conciencia de Dios y de su presencia aquí en la tierra. Carlos Finney, no sé si habéis escuchado hablar de Carlos Finney, era uno de los, no voy a decir de los más grandes, porque para mí todos fueron grandes, pero uno de los primeros avivadores que cogió el avivamiento, la enseñanza sobre el avivamiento, y lo puso en un libro. Escribió la teología del avivamiento y lo puso en un manual para que otros puedan estudiarlo y puedan participar y ser parte de esto. Lo cual me lleva a otro punto. Por muchos años se ha enseñado en las iglesias de que el avivamiento es un acto soberano de Dios. Yo no creo, como he dicho varias veces ya, que sea un acto soberano de Dios. El acto soberano de Dios es que no muramos y no necesitemos avivamiento. No es un acto soberano de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchos piensan que si queremos avivamiento, tenemos que clamar a Dios, pedirle a Dios, rogarle a Dios, y Dios sí quiere, y cuando Él quiere, y si ofrecemos la suficiente cantidad de oración y ayunamos los suficientes días, entonces Dios en su soberanía lo manda. Mientras que la Biblia enseña todo lo contrario, y Carlos Finney enseñaba todo lo contrario, de que el avivamiento depende de nosotros, no de Dios. Que el avivamiento es volver a la obediencia a la palabra de Dios. Si estudiáis, por ejemplo, los avivadores de la Biblia, porque muchos de los avivadores de la historia quizás no los conozcáis, pero los avivadores de la Biblia, como por ejemplo Nehemías, Esdras y otros 2 o 3 más que hay en la Biblia, veréis que todos ellos iniciaron el avivamiento. Uno de ellos, por ejemplo, estaba el conserje limpiando el templo estaba descuidado,
¿Os acordáis lo que hemos dicho antes? Falta de avivamiento, el templo descuidado. El conserje estaba limpiando el templo que hacía tiempo, años, meses, años que no se usaba. Estaba lleno de polvo, estaba descuidado, estaba desordenado. Y el conserje estaba barriendo, limpiando el templo y el polvo. Y en uno de los habitaciones encontró el rollo del libro de la Biblia, los escritos de los apóstoles, los escritos de los profetas, el Torá, los escritos de el Pentateuco, si queréis llamarlo así, de Moisés, los escritos de los diferentes profetas, Jeremías, etc. Y entonces se lo llevó al rey. El rey empezó a leerlo y dice la Biblia que cuando se dio cuenta de lo que estaba leyendo, se dio cuenta de quién era Dios, de cómo Dios obró con Moisés y con el pueblo de Israel, de cómo Dios obró con Jeremías, de cómo Dios obró con Israel. Dice que se rasgó las vestiduras y dijo, ¿qué estamos haciendo? Y cogió el rollo, reunió al pueblo entero y empezó a leerles el libro, la Biblia, empezó a leerles la Biblia. Estuvieron el día entero, desde que salió el sol hasta que se puso, leyendo la Biblia, madres, niños, bebés de a pecho, hombres, jóvenes, todos. Nadie dijo, es que mis niños son muy pequeños y no van a estar todo el día ahí escuchando a alguien leer un libro. Tenían tanta hambre por la realidad, tenían tanto deseo de volver a la obediencia de la palabra de Dios, porque hacía años que no vivían la presencia de Dios en el templo, que estuvieron escuchando la palabra y hubo un avivamiento en la tierra y todos volvieron a sus casas, rompieron los ídolos, se arrepintieron ante Dios. De hecho, la Biblia dice que lloraron tanto por su pecado que al final el profeta le dijo al rey, dales de comer, si no van a desvanecer por la tristeza, y terminaron con una gran fiesta. Eso es solamente un ejemplo de un avivamiento en la Biblia. O sea que es volver, la iniciativa está de nuestro lado. La iniciativa no es de Dios, es nuestra. El darnos cuenta de que necesitamos algo más, el darnos cuenta de que nuestra relación, y voy a tratar de hablar a nivel individual, porque como he dicho antes, para mí es más importante, aunque podáis aplicarlo a nivel de iglesia si queréis, de hecho podéis hacerlo y deberéis, pero cuando te das cuenta en tu vida de que te falta algo, de que no está todo como debería, de que tu vida como cristiano la comparas con lo que lees en la Biblia, con lo que lees en Efesios, con lo que lees en Colosenses, con lo que lees incluso en Hechos de los Apóstoles, que como he dicho antes es lo básico, y te das cuenta de que no, de que falta algo. Entonces necesitamos volver al cristianismo del Nuevo Testamento. Volver a lo normal, y tomar nota de eso, volver a lo normal, porque cualquier cosa que no sea estar avivados y estar apasionadamente enamorados de Cristo no es normal para un creyente. Entonces, eso es la definición del avivamiento. Ahora, hay diferentes llaves, si queréis llamarlo así, que Dios nos da para abrir las puertas a este avivamiento. Y una de ellas, y quizás la más importante, es la oración. Es la oración. Os voy a compartir un testimonio. Tengo muchos y muchos. Llevo desde los 19 años, 18 años estudiando avivamientos. Yo podría estar toda la noche contando testimonios de estos, pero perdón. Pero uno de ellos que es más reciente, por ejemplo, en el año 1952. No sé quién es el mayor en este grupo, pero yo creo que más de uno tiene que haber nacido en esa fecha. En el 1952 la Biblia dice, la Biblia no. La historia nos dice que hubo un gran avivamiento en las Islas Hébridas.
Hébridas, no sé si se pronuncia así en español también, Hébridas o Hébrides. Las Islas Hébridas, para aquellos que no conozcan, son unas islas que están en la costa de Escocia. Son islas escocesas que están en la costa de Escocia. En el 1952, dos mujeres desesperadas por volver al cristianismo normal que se había perdido en las iglesias. Una de ellas se llamaba Cristina, eran hermanas, Cristina Smith, y la otra se llamaba Peggy Smith. Una tenía 84 años de edad, la otra tenía 82 años de edad. Estaban tan desesperadas porque la iglesia y el cristianismo volviera a ser normal, el cristianismo del Nuevo Testamento, que empezaron a orar, y su oración la empezaron a basar en Isaías 44:3. Vamos a ver esos versículos si queréis. Isaías 44:3. Empezaron a orar usando este versículo como base. Dice, porque derramaré, Dios está prometiendo aquí está hablando Dios, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus hijos, tu posteridad, y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como suaces junto a corrientes de agua. O sea que, ¿qué estaban haciendo aquí? No sé cuántos os acordáis cuando hicimos el estudio de orar la Biblia. Y uno de los puntos que vimos cuando estudiamos sobre cómo orar bíblicamente, cómo orar la Biblia, es recordarle a Dios lo que Él ha prometido. ¿Quién se acuerda de eso? Y aquí estas mujeres empezaron a hacer eso. Señor, tú has prometido en tu palabra que derramarás agua sobre la tierra seca. Señor, que abrirás corrientes de agua sobre la tierra árida, que derramarás de tu espíritu sobre nuestros hijos y tu bendición sobre nuestros descendientes. Empezaron a recordarle a Dios día y noche, orando esta oración. Una tenía, como dije, 84, la otra 82, eran hermanas. Empezaron a recordarle a Dios sus promesas. También empezaron a orar Isaías 64:1, recordándole a Dios las promesas. Isaías 64:1. Donde dice la palabra de Dios, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia, como el fuego enciende el matorral, como el fuego hace hervir el agua para dar a conocer tu nombre. Fijarse bien lo que estamos leyendo. Para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que ante tu presencia tiemblen las naciones de la tierra. Empezaron a declarar, empezaron a recordarle a Dios su palabra, empezaron a orar estas oraciones en Isaías y recordándole a Dios de sus promesas. La hermana mayor, la de 84, era ciega, no podía ver nada. Sin embargo, el Señor le dio una visión. En esa visión el Señor le dijo, yo cumplo mi palabra, yo vengo con mi presencia, yo ya estoy aquí, yo ya estoy obrando. Ahora, lo que ellas no sabían, cuando el Señor le dio esta visión a la hermana mayor, que era ciega, yo ya estoy obrando. Lo que no sabían es que en un granero a 50 kilómetros de distancia de donde estas dos hermanas estaban orando, había 7 jóvenes adolescentes que estaban también orando. Isaías 62, versículos 6 al 7. Fijarse bien, orando la palabra. Por eso menciono estos textos. Isaías 62, 7. Otra vez, fijarse bien en las palabras. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Fijarse bien, jamás
callarán, y aquí está más claro que el agua, sobre las murallas de tu ciudad he puesto centinelas, oradores, personas que oren, personas que velen por la condición espiritual de la iglesia, personas que oren y estén velando por la condición espiritual de sus familias, de su sociedad, de su pueblo, de su iglesia, de sus tal. En todo el día y en toda la noche jamás callarán estos centinelas. ¿Callarán de hacer qué? La siguiente frase: jamás callarán los que hacéis que el Señor recuerde. No os deis descanso, no dejar de recordarle a Dios sus palabras. El versículo 7: ni le concedéis descanso hasta que la restablezca, hasta que restablezca la palabra, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra, hasta que haga de Murcia una alabanza en la tierra, hasta que haga de mi familia una alabanza en la tierra, hasta que haga de mi iglesia una alabanza en la tierra. No callarse, no deis descanso. ¿Os dais cuenta que no es un pecado recordarle a Dios? Y no es porque Dios sea senil, no es porque Dios no tenga memoria, no es porque Dios no sepa lo que ha dicho. Es porque nosotros mismos, yo creo que Dios lo hace por nosotros. ¿Qué es lo que te he prometido? ¿Qué es lo que estás clamando? ¿Es que no te recuerdas lo que te he prometido? ¿Es que no recuerdas lo que yo te he dicho? ¿Por qué estás viviendo por debajo de lo que Dios te ha prometido? ¿Por qué estás viviendo por debajo de lo que Dios te ha hablado y te ha prometido? Hacerme recordar. Jeremías también te repite y dice: entremos en juicio los dos, tú y yo. Dice Jesús, dice Dios: entremos en juicio. Hazme recordar, hazme recordar, hazme recordar que yo te he puesto por cabeza, no por cola. Hazme recordar que yo te he puesto como testimonio entre las naciones. Hazme recordar de que yo te he puesto por gloria y por manifestación de Cristo y de su gloria, de su amor entre las naciones. Y eso, hermanos, fijarse bien, eso es la oración de avivamiento. Eso es la oración de avivamiento. La oración de avivamiento no es machacarse el pecho, no es estar rogando diciendo: Padre, por favor, Padre, por favor, Padre, por favor, haz algo, haz algo. Es recordarle, porque ya está en la Biblia. No sé si me entendéis. Por eso he dicho yo al principio que no deberíamos necesitarlo, porque está prometido, está declarado. Lo que deberíamos estar haciendo es estar recordándole y activando las promesas de Dios y viviendo en obediencia a lo que Dios ha establecido. No le deis descanso, no le concedéis descanso hasta que restablezca la nación, la ciudad, como una alabanza en la tierra. Aleluya. Ahora esto lo podéis aplicar a cualquier país del mundo, pero sobre todo nosotros como españoles aquí en España somos responsables de orar esto y declarar esto sobre nuestra nación. Amén. Usando proféticamente las palabras, que es la otra llave que voy a mencionar en un instante. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? De restaurar la alabanza. ¿Qué dice el versículo 7? Restaurar a la ciudad, restaurar a la nación de España como una alabanza en la tierra. Ahora, también hay una historia en el Antiguo Testamento donde Isaac, Abraham muere y le deja la heredad de todas sus posesiones a Isaac. Entre esa heredad estaban los pozos que Abraham había cavado para su ganado. La Biblia nos dice, la historia nos dice que el pueblo donde Isaac estaba viviendo se pusieron celosos, envidiosos de Isaac porque prosperaba y Dios lo bendecía. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los enemigos de Isaac? Por así decirlo, le taparon los pozos que Abraham su padre había abierto, había cavado. ¿Y qué es lo que hace Isaac? Y este es un ejemplo de la oración de avivamiento. ¿Qué es la oración profética? ¿Qué es lo que hace Isaac? Isaac no se da por vencido. Isaac no dice: vámonos de aquí porque mientras más pozos abrimos, más los cierran. Sino que la Biblia dice que Isaac cogió un pico y una pala y volvió a cavar los pozos que su padre Abraham había abierto en su tiempo. Y esto es lo que está diciendo aquí en Isaías 62:7. Hasta que hagas de nuestra nación una alabanza en la tierra como lo era antes. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a España? España fue un imperio, España fue alabanza de la tierra, España, de hecho, la literatura española es conocida mundialmente, es una influencia en muchos países, era y sigue siéndolo. Grandes
grandes traductores de la Biblia, Reina y Valera, los escritores, la poesía, la literatura, la música, la cultura, los descubrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. El submarino, ahora van a lanzar otro nuevo, y muchas otras cosas. Estoy dando estos ejemplos para que veáis lo que significa. España también estaba en el corazón de Pablo. En la Biblia no nos dice en ninguna parte, no sé si la historia lo dice o no, creo que no, pero la Biblia no nos dice en ninguna parte que llegase a España en ningún momento, pero desde siempre había una pasión y un deseo en el corazón de Pablo de visitar a España, de plantar de semilla aquí en España, de hacer algo, de glorificar a Dios en esta nación. Estaba en el corazón de Pablo y sigue estando en el corazón de Dios y debería estar en el corazón nuestro. No sé si alguien puede decir amén a eso. Entonces estas hermanas, el Señor les confirmó, ya estoy viniendo, de hecho ya estoy obrando. ¿Y por qué? Porque no sabían que habían 7 jóvenes adolescentes que se juntaban todas las noches en un granero a orar, Isaías 62, de 6 al 7. Y el primer lugar donde se manifestó Dios en su presencia fue a este grupo de jóvenes en este granero. Y a través del testimonio de estos 7 jóvenes empezó lo que se conoce hoy en día como el gran avivamiento de las Islas Hébridas en las costas de Escocia. Alrededor, y esto es lo que me importa que aprendamos, que el avivamiento empieza en ti, pero se radia hacia afuera. Alrededor de esa ciudad donde estos jóvenes estaban orando, se formó en el espíritu una zona, si queréis llamarlo de radiación, una zona de la presencia de Dios, una zona de radiación de más de 6 o 7 kilómetros de diámetro. Cualquier persona que entraba en esa zona era convencido por el espíritu de pecado, era convencido, y se arrepentían y se arrodillaban ahí mismo, sin que hubiese pastor, sin que hubiese predicador, a pedir para arrepentirse de sus pecados. ¿Y cómo empezó esto? No empezó con ningún clero, no empezó con ningún sacerdote, no empezó con ningún obispo, no empezó con ningún pastor. Empezó con 2 mujeres mayores y una de ellas ciega, que empezaron a decir: aquí nos falta algo, y empezaron a declarar la palabra de Dios, a orar la palabra de Dios, a orar la palabra de Dios. La oración es la llave, es la primera llave que deberíamos estar usando para abrir las ventanas del cielo sobre nuestras naciones, sobre nuestra ciudad. Amén. Y no sé si hay alguna persona como estas 2 ancianas, pero si lo hay, yo te animo a hacerlo. El precio es caro, pero la recompensa es grande, y la gloria se la lleva Dios, y el resultado es increíble. La segunda llave que quiero mencionar antes de entrar en más detalle es la llave de lo profético. Lo profético es hablar la palabra de Dios, es declarar lo que Dios dice. Hablar proféticamente. Cuando digo hablar proféticamente, no estoy hablando de hablar cualquier cosa que se nos venga a la cabeza. No estoy hablando de hablar cualquier cosa. Estoy hablando de meterse en la presencia de Dios en oración. Y adorarle hasta que tengas una palabra clave, hasta que tengas una palabra clara de lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque la palabra profética es una llave poderosa que abre las mentes cerradas, abre las puertas que han sido cerradas, abre las situaciones que han sido cerradas por Satanás, abren esas mentes cegadas por el diablo y por el pecado y por las tradiciones del hombre. Abren las puertas que el enemigo ha cerrado
¿Cuántas veces estás tratando de hacer algo por Dios y te encuentras con una puerta cerrada? Empieza a declarar la palabra profética, porque tú has dicho, Señor, porque tú has dicho. Y como he dicho al principio, no te atrevas a decir porque Dios lo ha dicho, Dios me ha dicho, porque así dice Jehová, o como quieras. No digas porque así dice Jehová, o porque así dice Dios, si no te lo ha dicho Dios, si no lo ha dicho Jehová. ¿Quién me entiende? Porque tenemos que empezar a tomarnos la palabra profética en serio. Tenemos que empezar a darnos cuenta del poder que hay en la palabra profética, de la autoridad que tenemos cuando soltamos el así dice Dios. Así dice Dios. Hace unos meses atrás el Señor me habló precisamente sobre esto y lo compartí con un hermano que no está aquí en este grupo. Es un pastor que predica la palabra aquí en Murcia. Y la palabra que Dios me dio es estoy despertando el rugir del león. Y me llevó a Oseas donde dice porque si el león no ruge sin razón. Si el león ruge es porque hay una presa. Si el león ruge es porque hay una razón. Si el profeta habla es porque Dios ha hablado. Y cuando Dios habla, los profetas tenemos que hablar. Tenemos que declarar lo que Dios ha dicho. Volver a restaurar el rugir profético del león de Judá, del león de que es nuestro Dios. Amén. Y hablar lo que Dios te está hablando a tu corazón. Hablarlo porque abre puertas. Deuteronomio 8:3 dice la palabra de Dios que el hombre no vive de pan solamente, sino de toda palabra que fluye de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Y ese verbo fluye de la boca de Dios es un presente continuo. El hombre no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que fluye y fluye y fluye y fluye. Palabra fresca, palabra nueva, palabra profética, palabra fresca. En Mateo 4:4, en Mateo 4:4, Mateo cita Deuteronomio 8:3 y dice: el hombre no vivirá de pan solamente, sino de toda palabra que procede continuamente de la boca de Dios. En Efesios 6:17 dice: porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, es un arma contra toda oposición, es un arma contra todo obstáculo, es un arma que destruye y rompe cadenas y rompe los obstáculos que impiden que vivamos como Dios quiere que vivamos. Amén. Y en Lucas 11:52, vamos a leerlo. Lucas 11:52. He dicho Lucas 11, ¿no? Lucas 11:52 dice, es un aviso que Dios le da a los intérpretes de la ley, a los maestros. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave. Fíjase bien que le llama a la palabra de Dios, le llama a la palabra profética, a la palabra que procede de Dios, lo llama llave, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se lo impedisteis. En unas palabras, la palabra de Dios, la palabra profética es la llave. Sin embargo, los intérpretes de la ley lo interpretaron todo a favor suyo, y con eso cerraron la puerta, la llave que abría la puerta a que el Mesías se revelara al pueblo de Israel, a que Israel aceptara al Mesías, la llave que abría la puerta a las bendiciones y la salvación de Dios. Lo interpretaron a su manera para que el pueblo no entendiese, y no entraron ellos en las promesas y tampoco dejaron entrar a nadie. O sea que tengamos cuidado con esto. Amén. La presencia es otra llave y necesitamos la presencia más que cualquier cosa en esta vida. La presencia de Dios es importante, hermanos, y no estoy hablando aquí de cualquier escalofrío o de cualquier emoción. Estoy hablando de la presencia que rompe el yugo, la presencia que transforma vidas, la presencia de Dios. La presencia de Dios, fijarse bien, es lo único que nos distingue de cualquier otro pueblo o cualquier otra gente en la faz de la tierra. ¿Quién me ha entendido lo que acabo de decir? No es el título que tengamos encima de la puerta de nuestra iglesia, no es la ropa que llevemos, no es lo que enseñemos,
ni siquiera, aunque la doctrina y la enseñanza es muy importante, enseñar lo correcto. Si somos sinceros y nos fijamos bien en los... Si queremos ser sinceros, nos daremos cuenta de que en muchas ocasiones nuestras iglesias, nuestras reuniones, no hay diferencia, no son muy diferentes de cualquier reunión de un club de fútbol, por ejemplo, una reunión de socios, de cualquier... ¿Quién me está entendiendo? No, de un club de padres de estudiantes de la escuela. ¿Me entendéis o no? Nos reunimos, tenemos nuestro programa, tenemos nuestra tal. La única cosa, y esto podéis verlo en Éxodo 33, la única cosa que nos distingue de los demás grupos, de las demás clubes, de las demás sociedades, es la presencia de Dios con nosotros en nuestra vida. Amén. Vamos a verlo en Éxodo 33, del 12 al 23. Yo creo que todos conocéis esta historia, del 12 al 23. Y Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca a ti también como tú me conoces a mí. Da a entender, y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió: mi presencia irá contigo, y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Y fijarse en el siguiente versículo. Pues en qué, si tu presencia no va con nosotros, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor le respondió a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y es cuando Moisés le va un paso más allá y le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Pero lo que quiero enfatizar esta noche es que lo que nos distingue, Moisés lo sabía, lo tenía claro, y nosotros deberíamos tenerlo claro. Lo que nos distingue de todos los demás pueblos, ¿qué es? Lo que nos distingue o nos debería distinguir de todos los demás pueblos es la presencia de Dios con nosotros. Amén. La presencia de Dios entre nosotros y en nosotros. Ahora, eso es increíble. Yo sé que todos en mayor o menor escala habéis vivido, mejor dicho, porque la presencia de Dios, es increíble, cambia, transforma vidas. Y impacta a la sociedad donde vives. Vamos a ver un versículo en Éxodo 25:30. Aquí está hablando del tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en tres partes, ¿no? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo habían tres muebles. Un candelabro. Enfrente del candelabro estaba una mesa pequeña con panes, y entre los dos, en la entrada donde estaba el velo al lugar santísimo, había un incensario lleno de incienso, que son las oraciones y la adoración del pueblo. Ahora, fijarse bien en el versículo 30: y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia. ¿Cuándo tenías que hacerlo? ¿Cuándo tenía que Moisés o Aarón en este caso
poner el pan de la presencia. Ese pan que ponían sobre esa mesa se conocía como el pan de la presencia. ¿Cuándo tenían que ponerlo? ¿Cuándo tenían que ponerlo? Una vez para siempre, una vez en tu vida. Aquí dice que tenía que ponerlo perpetuamente, sin cesar, perpetuamente, constantemente, todo el tiempo. Y delante de esa mesa del pan de la presencia estaba el candelabro que revelaba, daba luz, brillaba sobre el pan de la presencia, revelándonos a Cristo, revelándonos la presencia de Dios. O sea que vemos aquí el pan de la presencia de Dios es importante desde los antiguos pactos hasta hoy en día. Amén. Ahora, esa presencia es importante. Esa presencia hay que cuidarla. Esa presencia hay que venerarla. Esa presencia hay que cuidarla. Cambiarla perpetuamente, poner pan fresco. No podían poner pan viejo, pan antiguo. Tenía que ser pan fresco todos los días perpetuamente. ¿Por qué? Porque la presencia es algo que tenemos que desarrollar día tras día. La presencia de Dios es algo que hay que cuidar. La presencia de Dios es algo que tenemos que nutrir. Es algo que tenemos que amar y desear con toda nuestra vida, con toda nuestro ser. Entonces, igual que una madre cuida a su bebé y lo nutre y lo cuida y lo protege, nosotros la presencia de Dios. Y no es porque Dios sea débil. No estoy hablando aquí ahora de que hay que cuidar a Dios porque es débil o asustadizo. Estoy hablando de la presencia, valorarla de tal forma que no permitamos que nada ni nadie se interponga entre nosotros y la presencia de Dios. Amén. Y es importante que esto sea en nuestras vidas la prioridad. Buscarla. ¿Cuándo vamos a tener avivamiento personal? Cuando su presencia sea de valor en nuestras vidas. ¿Cuándo podemos esperar este mover de Dios? Cuando la presencia de Dios sea tan importante en nuestras vidas que nuble y apague todo lo demás que nos llama la atención en nuestras vidas. Amén. Bien. Vamos a ver algunos puntos importantes, aunque nos queda poco tiempo. Vamos a ver en Isaías 57. Y os dije que íbamos a ver, después de la definición práctica, algunos aspectos un poco más espirituales. Y lo vamos a ver aquí en Isaías 57. Isaías 57, versículo 15. Dice la Biblia, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también habito con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Lo voy a leer otra vez. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre. El alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Dios es santo. La palabra santo quiere decir literalmente separado de lo que no es santo, separado de los demás. Una persona santificada, un objeto santificado, es una persona o un objeto separado. Pero lo que quiero que veáis aquí es que hay dos aspectos al avivamiento. Hay dos aspectos que tenemos que aprender a poner en práctica en nuestra vida. El primero,
Yo soy, dice el alto y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo. ¿Dónde habita Dios? En lo alto y en lo santo. O sea que tenemos altura, tenemos un lugar alto. Y también dice, con el contrito y humilde de espíritu, para traer avivamiento. Esa palabra vivificar es un sinónimo de avivamiento. Para avivar el espíritu de los humildes y para avivar el corazón de los contritos. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos aquí es que hay dos aspectos para alcanzar, para avivar nuestras vidas. El primero es alcanzar a lo más alto, llegar a ese lugar donde habita Dios, llegar a la presencia de Dios, es alcanzar a lo alto. Y como he dicho antes, el avivamiento empieza cuando hay un sentir de insatisfacción en nosotros mismos y con la relación que tenemos con Dios y con nuestro caminar con Dios. Y empieza en lo alto, empieza en pidiéndole a Dios: oh Señor, pon mis pies como los pies de ciervo, en un lugar alto, en un lugar en las alturas. Pon mis pies sobre las alturas. El buscar tu rostro, el adorarte a ti, el desarrollar esa relación contigo, tú que eres santo. El arrepentirnos de nuestros pecados porque Dios es santo. Una de las cosas que Carlos Finney recomendaba y le enseñaba a aquellos que le escuchaban sus estudios y sus sermones es que periódicamente, de vez en cuando, escriban en un trozo de papel sus pecados. Y cuando hablo de pecados, no estoy hablando aquí de pecados, lo que nosotros categorizamos como pecados grandes, como adulterio, como fornicación, como otras cosas así, aunque tristemente también están en la iglesia. Pero hay otros pecados de omisión, como el descuidar tu relación con Dios, pecados como el no perdonar, pecados como el no andar en amor, pecados como cosas. Acordarse que la palabra pecados es errar el blanco. Cuando Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos por miedo, el confiar en nosotros mismos en vez de confiar en Dios. Es tratar de solucionar nuestros problemas con nuestra fuerza, con nuestra habilidad, en vez de confiar en Dios. Todo eso son pecados. Preocuparnos es un pecado. La Biblia dice que aquel que se preocupa está viviendo en pecado, porque el pecado trae temor, la desconfianza, no trae seguridad en Dios, en aquel que nos llamó. Entonces, escribirlos y pedirle perdón a Dios y decirle: Padre, en este aspecto he errado el blanco porque estoy descuidando mi relación contigo, esto y lo otro. No sé si me entendéis o no. O sea que eso es la relación con Dios. En Oseas capítulo 10, versículo 12, Oseas está después de Daniel, si lo estáis buscando. Oseas 10, 12, fijarse bien lo que dice la Biblia: sembrar. Y aquí vemos otro ejemplo de cómo el avivamiento no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia, romped el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor, hasta que venga a enseñarnos justicia. Amén. ¿Qué es un barbecho? No sé cuántos se han criado en el campo. Un barbecho es una tierra, un terreno que ha sido sembrado y que ha llevado fruto en el pasado, pero se ha descuidado, y al descuidarlo se ha dejado de regar, al descuidarlo no se ha vuelto a arar, y al descuidarlo se ha puesto duro. La tierra se ha endurecido, deja de ser blanda. Ese es un barbecho. ¿Y qué nos dice aquí el Señor? Segad conforme a la misericordia, romped el barbecho. En otras palabras, tenemos que tomar
nuestros instrumentos de, de arar el campo, ya sea un tractor, un pico, una pala, un, qué sé yo, lo que usan, un arado, y empezar a romper esa tierra que se ha endurecido por falta de uso, empezar a ablandarla y empezar a sembrar los frutos de justicia. En otras palabras, la obediencia a Dios. ¿Qué es entonces? ¿Qué significa Dios que habita en lo alto? Traerá avivamiento sobre nosotros. Quiere decir es no conformarnos con nuestra forma de vivir, no conformarnos con el status quo, estar siempre buscando algo más alto, algo más grande, algo más... y no estoy diciendo en ningún momento más, algo, o sea, más de Dios, porque la Biblia nos dice que tenemos la plenitud de Dios, pero sí nos dice que tenemos que progresar e ir conociéndole más y más a Él, conociéndole y vivir de gloria en gloria. El saber de cómo funciona Dios. Dios es multifacético, Dios tiene tantas facetas que nos va a tomar una eternidad para conocerlo entero. Y ese es el Dios que tenemos que alcanzar, el Dios que tenemos que meditar, el Dios que tenemos que entrar en relación con Él, en lo alto. En otras palabras, para decirlo en forma sencilla, nuestro deseo por avivamiento, y no sé cuántos han dado cuenta de esto, nuestro deseo por avivamiento, al final, si os habéis dado cuenta, es un deseo por Dios. Es el querer a Dios. Es el querer más, es el de estar más cerca de Él, es el buscarle más, es el entrar más en su presencia, es el amarle más, es el conocerlo más. Porque muchas veces limitamos el avivamiento a las cosas terrenales. Por ejemplo, ¿quién de nosotros que estamos aquí reunidos hoy no quisiera que las iglesias estuvieran en una mejor condición? ¿Quién de nosotros no quisiera que el país se arreglara? Los problemas que tenemos de plagas, de enfermedades, de política, de desorden, de confusión. ¿Quién de nosotros no quisiera que nuestros hijos sean educados con una educación sana y basada en el cristianismo? Porque al fin y al cabo España es un país que ha sido fundado en el cristianismo. Pero todas esas cosas son buenas. Pero todas esas cosas se pueden tener sin incluir a Dios. No sé si me entendéis o no. Es por eso que digo que el avivamiento verdadero no es más ni menos que desear a Dios. Y todas esas cosas que he mencionado son añadidas, son el resultado de el buscar a Dios. Amén. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es no cuántos quieren avivamiento, sino que tenemos que preguntarnos cuántos quieren a Dios en sus vidas. ¿Cuántos quieren a Dios y solamente a Dios? Y eso es lo que Isaías nos está diciendo en el pasaje que hemos leído. Aquel que habita en lo santo, aquel que habita en lo más alto, aquel que es santo, aquel que es santo. El avivamiento verdadero no es nada más ni menos, aunque no es la palabra correcta, que una comunidad, un grupo de personas, un grupo de creyentes saturados con Dios, saturados por Dios, saturados por su presencia. Vamos a ver la segunda parte de lo que hemos leído en Isaías. Dice, porque yo soy Dios santo y sublime, el eterno que habito en lo alto y en lo santo, en la santidad. Pero también dice, y habito con los humildes de corazón, los contritos de corazón. ¿De qué nos habla eso? El primer paso es buscarle a Él, más es conocerle más en lo alto. El segundo paso entonces es lo contrario, y parece una contradicción, pero es cómo funciona Dios. ¿Qué es avivamiento? El avivamiento es no solamente alcanzar a ese Dios y entrar en relación con ese Dios que habita en lo alto, sino que es un humillarse, es un doblar nuestras rodillas ante el Dios Todopoderoso y declararlo Señor sobre nuestras vidas. Porque Dios habita con el contrito y humilde de espíritu para avivar su espíritu.
para avivar su corazón. Amén. Tenemos que empezar por conocerle a Él. Y una vez que lo conocemos a Él, entonces nos damos cuenta de que necesitamos humillarnos delante de su presencia. Un ejemplo de esto que es en la Biblia es cuando Jesús le dice a Pedro, echa las redes al otro lado del mar, del barco. No habían pescado en toda la noche. Y Pedro, en obediencia a la palabra de Jesús, echa las redes al otro lado. Y pescan lo que se conoce como la pesca milagrosa. Y cuando Pedro se da cuenta de lo que está pasando, le dice a Jesús, apártate de mí, no te acerques porque soy hombre inmundo. Ese es el segundo paso, es reconocer, es el estar quebrantado ante Dios, es el morir a ti mismo, es la semilla no produce fruto, dice la Biblia, sino cae al suelo y muere. Es el llevar fruto. Para llevar fruto tenemos que morir. La palabra morir, morir a nosotros mismos, morir, como ya hemos estudiado en otras ocasiones, a nuestras actitudes egoístas. Gálatas dice, ya no estoy juntamente con Cristo, he sido crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Amén. En otras palabras, conocer a Dios, que es visitarle y conocerle en lo alto. Y el segundo paso, contritos y quebrantados de corazón, morir a nuestro ego, morir a nuestro yo, morir a nuestra carne, morir a nuestras envidias, morir a nuestra, qué sé yo, podemos hacer una lista larga ahí, incluso a nuestra vergüenza y nuestro temor de hablar a la gente, hablar en público a la gente, de tomar un paso de fe por Cristo, morir a todo eso que nos controla, todo eso que impide que Dios sea glorificado, todo eso que no permite que Cristo sea visto a través de nosotros. Ya que no sabéis cuál es el método que Dios nos usa para quebrantarnos y humillarnos. El método que Dios casi siempre usa para quebrantarnos, para que estemos, fijarse bien, quebrantarnos. Y lo menciono porque hay algunos, empezando conmigo, que estoy desesperado por avivamiento y por ver la gloria y la presencia de Dios transformando. No solamente mi vida, sino las iglesias, la nación, el país. Y a veces vemos esta estrategia de Dios obrando en nuestras vidas y en vez de verlo como el tratar de Dios, nos convertimos en barbecho, como hemos visto antes. Nos endurecemos, nos cerramos a nosotros mismos, nos apartamos, nos alejamos del tratar de Dios. Y eso impide de que veamos lo que estamos deseando, de que se haga realidad en nuestra vida lo que estamos buscando. Y la forma en que Dios usa la estrategia número uno que Dios usa, de acuerdo con su palabra, para quebrantarnos, para llevarnos a ese lugar de bajo, donde Dios habita, con el humilde y contrito de corazón, es la gente, son las personas, son otras personas, incluso a veces otros creyentes, y eso asusta, y eso no nos gusta, porque deberían saber mejor, pero es el método, es lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Alguien me está entendiendo? Dios lo hace para nuestro bien. ¿Para qué? Para que fluya su río, para que no haya impedimentos que impidan que el río de vida fluya, para que nuestro ego sea crucificado y sea muerto. Son cosas que no entendemos, son cosas que nos cuesta entender. Cuando las pruebas vienen a nuestra vida, especialmente pruebas que son causadas por otras personas, nuestra reacción natural es querer
es querer resistirlo, es querer luchar contra ello, es querer defenderse, es no permitir que esas cosas nos quiebren. Y acordarse que Dios habita con el quebrantado. Cuando realmente, como hemos visto hoy, espero que lo hayáis visto, es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, es quebrantarnos. Dios quiere que aceptemos esas cosas, porque cuando nuestro vaso exterior, cuando nuestro ego, cuando nuestra carne ha sido rota, entonces la gloria de Cristo que está en nosotros se dejará ver. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y defendernos y justificarnos, perdemos de vista el tratar de Dios en nuestra vida. ¿Alguien me está entendiendo lo que he dicho? O sea que ahí lo dejo. Pensarlo, meditarlo y darle gracias a Dios por los hermanos. Solamente hay un lugar donde todo esto es posible. En nuestra carne y en nuestro propio esfuerzo, porque al más de uno va a decir, pues si eso es así, si Dios usa ese método para quebrantarme, entonces voy a permitirlo, voy a aguantarme. No, porque el hecho de que tú digas voy a aguantarme, ya estás obrando tú en tu carne y en tu fuerza. La única forma de vivir esto, la única forma de ser victorioso en estos tipos de tratar de Dios es a los pies de la cruz de Cristo. Es a los pies de la cruz de Cristo. Porque ese es cuando estás a los pies de la cruz de Cristo, viendo a Cristo crucificado por ti, viendo el precio que Él pagó por ti en la cruz, es cuando te das cuenta de tu propio pecado, y estoy hablando en singular, pecado, la naturaleza pecaminosa, el ego, el orgullo y todo lo demás. Y vemos el precio que Cristo Jesús pagó, y es ahí cuando vemos el precio, que vemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Es donde nos quebrantamos y nos decimos, Señor, si tú fuiste capaz de pagar este precio por lo que la gente, a pesar de lo que la gente te está haciendo, yo necesito, Señor, tomar mi cruz cada día. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y esta debería ser nuestra oración. Ayúdame, Señor, a inclinar mi cabeza para que sea más fácil que me la corten. Y después de ese quebrantar viene la limpieza en Juan capítulo 1. Si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir andar en luz? Quiere decir que no escondas tus flaquezas, no escondas tus pecados, no los escondas. No hay ningún creyente que sea capaz de vencer al pecado luchando contra el pecado. No hay ningún creyente que sea capaz de ser victorioso y vivir una vida santa sin pecado, luchando contra el pecado, resistiéndose. Yo sé que no tengo que mentir, entonces no miento, y lucho. Y no miento porque estoy luchando y me aguanto y me muerdo la lengua, pero por dentro, y eso es un ejemplo de muchos, por dentro estoy quemándome porque necesito mentir, cualquier cosa. Quizás mentir no sea un buen ejemplo, pero no sé si me habéis entendido. Y es solamente cuando exponemos nuestro pecado, cuando vamos a Cristo, le decimos, Padre, esto es lo que me tiene atado. Este pecado es lo que me tiene atado, y lo sacamos a la luz para que Dios lo vea, aunque lo está viendo. Esto es lo que me tiene atado, lo que me tiene limitado, lo que impide que me acerque más a ti, lo que impide que, Señor, viva la vida que tú quieres que viva. Entonces, cuando lo sacamos a la luz, es cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mientras lo estemos escondiendo, mientras lo estemos defendiendo, mientras estemos protegiendo nuestra debilidad, la sangre de Cristo no puede limpiarnos. No sé si hayan entendido ese punto. Traerlo a los pies de Cristo, traerlos a la luz y exponerlo a los pies de Cristo. Vamos a leer un versículo en Isaías 57, 15. El mismo que hemos leído antes, fíjense bien. Y es muy importante, sería bueno que lo anotéis y lo meditéis.
porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito, y esto es lo que dice Dios. Aquí está citando a Dios directamente. Yo habito en lo alto y santo, y habito con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Quizás la mejor forma de explicar o de ilustrar lo que es morir a ti mismo es una historia que una vez leí de una niña que fueron con una niña que fue con sus padres de vacaciones a una casa rural. En esta casa rural había la niña, los padres, la niña la pusieron en la habitación aparte, los padres durmieron en otra. En la habitación donde estaba la niña había la cama, y de enfrente de la cama había un espejo grande con un mueble, no sé cómo le llaman, un tocador creo que se llama, un espejo grande, y encima de la cama había un cuadro que un pintor había pintado de Jesús entre figuras, pero había un cuadro. Ahora esta niña estaba acostada en la cama y cuando se despertó por la mañana miró el cuadro, cuando se despertó por la mañana tenía el espejo enfrente y al estar acostada veía el reflejo del cuadro de Jesús en el espejo y empezó a gritarle a su madre: mamá, estoy viendo a Jesús, estoy viendo a Jesús, estoy viendo a Jesús. Y se incorporaba para sentarse para verlo mejor. Ahora empezó a gritar: ahora no lo veo, se volvió a acostar. Y cuando estaba acostado lo veía, cuando se sentaba no lo veía. No sé quién entiende lo que está pasando. Que mientras menos me vea yo, o siempre, mejor dicho, siempre que yo me esté mirando a mí mismo, dejo de ver a Cristo. ¿Quién lo ha entendido? Mientras ella estaba acostada podía ver la imagen, pero cuando se sentaba y su reflejo ocupaba el espacio del cuadro, dejaba de ver a Cristo. Y eso quizás sea la mejor forma de ilustrarlo. La mejor forma de ver a Cristo es dejar de mirarte a ti mismo. Porque cada vez que te miras a ti mismo, dejas de verlo a Él. Y eso es avivamiento. Y ahora la oración. Ahora quiero terminar con esto. La oración que tenemos que hacer, hermanos. Lo que Dios haga con su iglesia, lo que Dios haga con la sociedad, lo que Dios haga con la comunidad, lo que Dios haga con el pueblo donde tú vives, en cierto sentido depende de Dios. No sé si me entendéis o no. Porque cuando Dios obra con la iglesia tiene que tratar con los líderes, tiene que tratar con la gente, tiene que tratar con individuos, cuando Dios obra con la comunidad es lo mismo. En cierto sentido depende de Dios, pero lo que Dios haga en mi vida depende de mí. Y cuando dejemos que Dios obre en nuestra vida, te vas a dar cuenta que no solamente te va a afectar a ti, sino a todo lo que te rodea. Y esa es mi oración esta noche. Vamos a seguir hablando, si Dios nos permite, en el futuro sobre el avivamiento. Pero esta noche, céntrate en esto, medita en esto, ponlo en oración, busca de Dios, sube a lo más alto donde habita Dios, el Santo. Y al mismo tiempo, sé lo suficientemente humilde para saber que Él aviva al contrito de corazón, al que está abajo. Amén. Padre, te doy gracias por la palabra de esta noche.